Llegué a casa en Navidad, pero solo estaba mi abuela. Me recibió con una sonrisa, maletas hechas y un plan secreto. Cuando mi familia regresó, encontraron un cartel de vendido en la puerta, sus llaves no funcionaban y sus números estaban bloqueados. Un cartel en un jardín delantero no es una noticia. Es un veredicto. Me senté en la mesa de la cocina de mi abuela en ese vecindario a las 11 de la noche con su chocolate en mis manos. Y quiero que sepas exactamente quién estaba sentado allí. Mi nombre es Abigail Miller. Tenía 37 años. Me dedicaba a encontrar fraudes para un banco en Hartford, lo que en mi familia significaba que era a mí a quien llamaban cuando algo necesitaba ser arreglado, y nunca antes. Eleanor Vance dejó su propia taza y corrió la silla de enfrente en lugar de la que estaba a mi lado. Dejó que la mirara. Esa fue la parte que no pude superar. Sus ojos eran directos, centrados y agudos. Y sostuvieron los míos de la manera en que sostienes una puerta para alguien. No había visto eso en un año. 9 días, dijo. Luego vuelven. Hasta entonces, ni una palabra a ninguno de ellos. Abuela, ¿qué firmaste? Bébete eso mientras está caliente. El mensaje de mamá dice, cuídate. Cuídate. ¿Cómo? ¿Estás enferma? Hay algo que no. ¿Qué firmaste? Se inclinó y bajó el volumen de los villancicos un solo punto. No los apagó, no los quitó, solo los bajó. De la manera en que ajustas una habitación que estás dirigiendo. Luego juntó las manos. 9 días. No me pidas el orden. Me sorprendí a mí misma haciéndolo mientras hablaba. Mis ojos recorrían su cocina de la misma manera que recorren un expediente. Fregadero limpio. Encimeras limpias. El correo clasificado en 2 pilas y una de ellas perfectamente alineada. Nada en esa casa estaba donde una mujer confundida deja las cosas. Abuela, 9 días. No me pidas el orden. Las maletas estaban en el vestíbulo en fila, la más antigua al fondo, y la etiqueta de la de arriba todavía estaba orientada hacia afuera, donde la había leído 2 veces desde la puerta. La leí por tercera vez con la mano en el asa. Cosas de la cocina. La de debajo decía papeles conmigo. La letra estaba recta en la línea. Ni una sola se inclinaba. Había una pequeña tira de cinta de carrocero en cada maleta y una línea recta trazada con rotulador debajo de las palabras, y la línea trazada también era recta. Mi trabajo comenzó sin pedirme permiso, que consiste en mirar un documento y decidir qué me dice, y lo que me dijo en ese vestíbulo fue muy simple. La mujer que escribió estas etiquetas no era la mujer de la que todos habíamos pasado un año hablando en pasado. Pasé el pulgar por el borde de la etiqueta hasta que la cinta se levantó un poco y la volví a presionar. Detrás de mí, el disco seguía sonando, algo con campanas. Ella estaba en el umbral de la cocina con un paño de cocina sobre el hombro y me observaba leer su letra, y no me detuvo. Una mujer que está perdiendo la cabeza no traza una línea tan recta. Su letra había estado temblando durante un año. Eso era lo que yo sabía, como sabes tu propia dirección. Empezó a temblar en febrero en una tarjeta de cumpleaños. Siguió temblando durante la primavera y para entonces las llamadas de los domingos también se habían vuelto extrañas. Empezaba una historia sobre un vecino y la terminaba en algún lugar de 1974. Y yo sostenía el teléfono y decía, sí, y abuela. Y lo sé. En Pascua, me miró desde el otro lado de su propia sala de estar, tan agradable como una extraña en una parada de autobús, y me preguntó de quién era hija. Llegué a mi coche antes de que algo pasara en mi cara. Me senté en el asiento del conductor durante 40 minutos. El volante estaba frío y luego estaba húmedo donde estaban mis manos. Y recuerdo haber pensado que debería encender el motor porque alguien podría verme y no encendí el motor. Aquí está la parte que nunca cuestioné y he tenido que vivir con eso. Cada visita pasaba por mi madre. Se agita después de las visitas. Abigail, déjame encargarme de la programación. Podría ir el sábado. El sábado es un mal día. Tuvo una noche difícil. Te encontraré un hueco. El domingo, entonces. Llevaré el almuerzo. Me quedaré 1 hora.
Cariño, estoy allí todos los días. No estás viendo lo que yo estoy viendo. Esa última frase me funcionó durante 11 meses porque es incontestable. No puedes discutir con una persona sobre una habitación a la que no te permiten entrar. Durante un año, recibí un calendario de mi madre. Y en un año, ese calendario nunca tuvo un hueco. Así que enviaba tarjetas a una mujer que vivía a 12 minutos de mí. Llamaba los domingos a las 4 y hablaba de mi abuela en pasado con el resto de ellos en las fiestas. Todos lo hacíamos. Ella solía. Ya no lo hace. ¿Recuerdas cuando ella, porque eso es lo que haces cuando la única persona con la llave te dice que la puerta está cerrada? Lloré por una mujer viva según un horario que mi madre estableció. ¿De quién eres, hija? Todavía podía oírlo en su propia cocina, en su propia voz. A 2 metros de la mujer que lo había dicho. Siéntate, dijo Eleanor. ¿Todavía te dedicas a los fraudes para ese banco? 12 años. Bien. Giró su taza media vuelta sobre la mesa. Entonces recordarás 2015 mejor que ellos. Lo recordaba bien. Tenía 27 años. Un expediente de préstamo llegó a mi escritorio con un agujero de $30.000 en una casa que mi madre había intermediado para un primo nuestro. E hice lo que me pagan por hacer. Lo marqué. No le pasó nada a nadie. Lo que me pasó fue a mí. Me convertí en la que piensa lo peor de la familia. Y 10 años después, seguía siéndolo en cada mesa en la que me sentaba. Te lo echaron en cara en acción de gracias, dijo. En esta cocina, oí a tu madre decirlo y pasé las patatas. Abuela, esta familia te debe una disculpa desde 2015, dijo de la misma manera que leería un número de una página, sin ninguna calidez, que es como supe que era verdad y no consuelo. Me levanté para enjuagar mi taza porque necesitaba darle la espalda, y fue entonces cuando vi el tarro de las galletas, de cerámica color crema, con un gallo marrón en el costado, en el segundo estante, exactamente donde había estado toda mi vida. Levanté la tapa de la manera en que mi mano ha levantado esa tapa desde que tenía 4 años. Vacío. No vacío como un tarro que se ha acabado. Limpio por dentro. Seco el esmalte interior, lo suficientemente limpio como para ver la luz. Vacío, limpio y vuelto a colocar exactamente donde siempre estuvo. 9 días, había dicho, y la mañana era el segundo. Bajé y ella ya estaba en la mesa con 2 tazas servidas, y no me senté. Me dejaste llorar durante un año. Levantó la vista. Me senté en un estacionamiento en Pascua y lloré durante 40 minutos porque pensé que no me conocías. Lo sé. ¿Me viste? Sí. No movió las manos. Te vi llorar. Eso es lo más caro que he pagado por todo esto. Lo que surgió en mí entonces fue resentimiento, puro y sin mezclar. Y lo dejé venir. Nunca en mi vida había estado enfadada con esta mujer. Di el resto, dije. Di que lo sientes. Me sostuvo la mirada y no lo dijo. Yo aparté la vista primero. Cogí mi taza y bebí, de pie en la encimera, de espaldas a ella. Y detrás de mí, ella se quedó exactamente donde estaba. Sin acercarse, sin ablandarse, esperando como se espera el tiempo. No se disculpó. Simplemente no apartó la vista. Lo más caro que he pagado. Dejó eso ahí hasta la tarde, cuando hizo té en lugar de chocolate y me habló de octubre. Les dije a todos que quería algo más pequeño, justo en esa mesa. Dije que podía empacar yo misma. Solo quería ayuda con el camión. Y tu madre me dio una palmadita en la mano. Eleanor dejó la tetera. No te preocupes, mamá. En enero, me encargo yo. ¿Qué dijeron los demás? Nada. Tu tía Patricia preguntó si lo había pensado. Dije que lo había pensado durante 2 años. ¿Sirvió el té? Nadie volvió a preguntar. No lo sabía. No, dijo. No estabas en la habitación. No habías estado en la habitación desde la primavera. Su cartera estaba abierta sobre la mesa porque le había estado pagando a la señora del té de la iglesia, y cuando fue a cerrarla,
4 tarjetas se deslizaron del bolsillo y se abanicaron sobre el borde de la mesa. Tarjetas de citas, la misma consulta, las 4. Una consulta de neurología en la avenida Farmington. Una de finales de marzo, una de finales de junio, una de finales de septiembre, una de mediados de diciembre. Cogí la de marzo. Esas las reservé yo misma, dijo. Las pagué yo misma. Si tienes una imagen de ella en tu cabeza ahora mismo, 78 años, reservando sus propias citas y pagándolas de su propio bolsillo para que nadie pudiera decirle lo que su propia mente estaba haciendo, déjale un me gusta. Luego me quitó la tarjeta de los dedos y cerró la cartera. Y lo hizo medio segundo más rápido de lo que hace cualquier otra cosa. Almuerzo, dijo. Abuela, ¿por qué me ocultaste esto? No a ellos. A mí. Se levantó y llevó la tetera al fregadero. La razón por la que te lo oculté, dijo. David puede decírtelo. Debe. Dejó que el nombre se quedara en la casa durante 3 días sin darle un apellido ni una cara. Y en la tercera noche, bajé a por agua a la 1 de la madrugada y descubrí que ella tampoco dormía. Estaba en la mesa de la cocina bajo la pequeña luz sobre la estufa, con un cuaderno de composición, de tapa azul, con cinta de tela en el lomo. Tenía un bolígrafo en la mano derecha y estaba escribiendo. Y me detuve en la oscuridad del pasillo por la letra. Se arrastraba. Se inclinaba y retrocedía y perdía la línea a mitad de camino. Y era exacta y precisamente la letra de la tarjeta de cumpleaños de febrero, la que me hizo detenerme en la avenida Prospect y sentarme en un aparcamiento detrás de un banco con las luces de emergencia puestas. Esa mañana, había trazado 4 etiquetas lo suficientemente rectas como para colgar un cuadro. La misma mano. Pasó una página y vi una columna de entradas cortas bajando por el margen izquierdo, fechas, códigos e iniciales, y los mismos 3 caracteres una y otra vez, presente K. No entré en la luz. Retrocedí a la oscuridad y me quedé allí, dejándola seguir escribiendo. Esa fue la primera cosa que elegí en esta historia. Y quiero ser honesta sobre lo que elegí. Elegí la actuación, la misma mano, 2 guiones diferentes. Cerró el libro, apagó la luz sobre la estufa y la cocina se oscureció mientras yo todavía estaba en el pasillo. Así que ambos fingimos que acababa de bajar. La tarde siguiente, hizo chocolate a las 8 como ha hecho chocolate a las 8 desde que yo era pequeña. Y esta vez, sacó 2 tazas del estante. Tuvo que darle la vuelta a la segunda para hacerlo. Esa era de tu abuelo, dijo. Arthur tomaba una cada noche de noviembre a marzo. 40 años. Se paraba justo ahí y se quejaba de los malvaviscos y luego se los comía. Arthur Vance murió en noviembre de. Mi hermana se comprometió. Yo estaba en la habitación. Eleanor le cogió la mano y le dijo que la entrada estaba bien. Le había echado sal. No tenía que preocuparse por la entrada. Guardaste su taza. ¿Boca abajo? Sirvió el chocolate. Ha estado boca abajo en ese estante desde el día después del funeral. La vi hacerlo como siempre lo ha hecho, que es incorrecto según todas las cajas de chocolate que se han impreso. Leche en la cacerola, nunca en el microondas. Una pizca de sal, que él le enseñó en 1971, y que nunca ha omitido, removido con la misma cuchara de madera, desgastada por un lado de dar vueltas a la misma olla durante medio siglo. Le gustaría demasiado caliente, dijo. Luego se paraba en esa ventana y soplaba y me contaba sobre los balleneros. Me deslizó la mía, y luego dijo, sin darle ninguna importancia. Llamabas los domingos. Todos los domingos. Lo sé. Miró por la ventana en lugar de a mí. De todos modos, había una caja de cartón en la mesa de la esquina, cerrada con cinta adhesiva, las solapas cruzadas y selladas 2 veces. Puso la mano plana sobre la parte superior de la misma al pasar, de la misma manera que tocarías a un perro al pasar por una habitación. Mañana, dijo. La segunda taza ya no está boca abajo. Cortó la cinta de esa caja a la mañana siguiente con un cuchillo de pelar, un solo corte, y la giró hacia mí. Extractos bancarios por trimestre sujetos con clips negros. Había marcado una línea en cada página con un rotulador verde y era la misma línea cada mes. Tarifa de gestión de cuidados.
¿700? Empezó en diciembre, dijo. El pasado diciembre. Cada mes desde entonces, se extiende el cheque a sí misma desde mi cuenta. Ha sido firmante en esa cuenta corriente desde que tu abuelo murió, para las facturas. Y luego pone una nota en la línea de memo. Para que parezca contabilidad. Lo revisé 2 veces, lo cual es un hábito y también cobardía. 12 de ellos. Nunca tarde, nunca redondeado, nunca omitido, siempre en los primeros 4 días del mes. Hay un tipo particular de frialdad que emana de un documento como ese. Y no es la cantidad. 100 no es nada. 700 es el pago de un coche. Es el ritmo. Alguien se sentó 12 veces distintas en un escritorio con un bolígrafo y escribió su propio nombre en la línea y luego escribió una nota en el campo de memo para que pareciera contabilidad para cualquiera que abriera el archivo. Esa no es una persona que pierde los estribos con el dinero. Esa es una persona que ha decidido algo y ahora simplemente lo está administrando. Debajo de los extractos había una carpeta brillante, Maple Grove Memory Care, una fotografía de un sendero de jardín y una fecha de mudanza rodeada 2 veces con el bolígrafo azul de mi madre. 12 de enero. Mira esa fecha, dijo Eleanor. Y dime qué necesita. La miré. Necesita que estés de acuerdo. No. Tocó el círculo. Necesita un papel del tribunal que le permita a mi hija estar de acuerdo por mí. No puedes entregar a una mujer el día 12 a menos que ya tengas eso en la mano. Se reclinó. Vi la primera tarifa en enero. No grité. En febrero, practiqué. En marzo, empecé a escribir. En el fondo de la caja, plano contra el cartón, había un sobresellado. Sin nada escrito. Alargué la mano y ella negó con la cabeza una vez. Debajo de los papeles, había un sobre más, todavía sellado. Ese sobre permaneció en la mesa entre nosotras toda la mañana como una tercera persona, y ella no lo miraba, y no me dejaba mirarlo a mí. ¿Quieres saber por qué no llamé a un abogado en enero? Dijo. Quiero saber por qué no me llamaste a mí. 31 años. Pasó el pulgar por el borde de los extractos. 31 años me dediqué al fraude de seguros, cariño. Incendios provocados, colisiones traseras simuladas, un hombre en Bridgeport que se ahogó 2 veces. ¿Sabes qué tenían en común todos esos expedientes? Dime. El que grita, pierde el expediente. Dio un golpecito con el lápiz en la mesa. En el momento en que saben que tú sabes, todo se mueve. Las cuentas se cierran. Los papeles se trituran. Las historias se enderezan. Otro golpecito. Yo no grito. Yo escribo. Me senté allí con las manos alrededor de una taza fría y comprendí que no estaba ayudando a mi abuela. Estaba sentada frente a una colega y ella era mejor en esto que yo. Así que, llevamos esto a un abogado ahora. Ya lo hicimos. Entonces, ¿qué queda? Cogió su taza y me miró por encima de ella. El papel más importante en este caso no lo escribí yo, dijo. Tu madre lo va a firmar ella misma. Tu madre lo va a firmar ella misma. Le pregunté qué significaba eso de 4 maneras diferentes durante los 2 días siguientes y no me dio nada. Y finalmente, hice la pregunta que había debajo. ¿Por qué no en junio? Tenías las tarifas en junio. Tenías la cuenta. ¿Por qué quedarte en esta casa hasta Navidad y dejar que todos siguieran diciéndolo? Junio no era suficiente. Estaba lavando un colador y siguió lavándolo. En junio, tenía a una mujer sirviéndose 700 al mes. Eso es feo. Eso no es una razón para mudar a alguien de su propia casa un lunes de enero. Cerró el grifo. Hay una razón por la que tiene prisa. Todavía no la tengo. Así que consíguela. Ella misma la dirá, secó Eleanor sus manos. Siempre lo hacen. Déjame ayudar. Déjame construir el expediente. Me dedico a esto. No. Abuela. No. Se dio la vuelta y no fue amable. No vas a tocar ni una página de esto. No llamas al banco. No sacas un extracto.
No le envías un correo electrónico a David. ¿Por qué? Por lo que dirán que eres. Y ahí estaba, sentado en mi pecho como una piedra que me había tragado en algún momento sin darme cuenta. Toda mi vida laboral es una palabra. Integridad. Está en la certificación. Está en el expediente cada trimestre. Es lo único que vendo. Pon la frase influencia indebida sobre una mujer mayor junto a mi nombre en cualquier documento, en cualquier lugar, y no hay expediente que lo aclare jamás, sin importar cuál sea el resultado. Mis palmas estaban húmedas sobre la mesa. Giré mis manos y las miré como si fueran las pruebas de otra persona. Tus manos se quedan limpias, dijo. Las mías ya están bastante sucias. La luz sobre la estufa seguía encendida a medianoche y ella seguía despierta. Y esta vez me empujó el cuaderno de composición en lugar de cerrarlo. Lee lo que quieras ahí, dijo. Verás cómo son 10 meses. 10 meses no parecían nada. Eso fue lo que me sorprendió. 2 columnas y un margen, fecha, código, 3 o 4 palabras, iniciales, marzo, abril, mayo, y así sucesivamente por las páginas con esa letra arrastrada. Y cada cuarta o quinta línea, los mismos 3 caracteres, presente K. Pasé páginas durante mucho tiempo sin hablar. Luego mi mano se detuvo porque había una página sellada a lo largo del borde abierto con cinta de embalaje amarilla de esquina a esquina, presionada con fuerza. Metí una uña debajo. Su mano se posó plana sobre la página. 78 años. Manchas marrones en el dorso y no temblaba. Esa página no es parte del caso, dijo. Retiré la mano. La cinta había dejado arenilla en la yema de mi dedo, y me la froté contra el pulgar. Y me senté allí con el libro abierto y las manos en el regazo, y no pregunté. Esa fue la primera cosa que le devolví. Cinta amarilla, lo único en esa caja que estaba cerrado. Dijo que empezaríamos en la cocina por la mañana. Y por la mañana, estaba en la encimera, señalando el segundo estante. Bájame eso. El tarro de las galletas. Gallo marrón desconchado en la tapa donde mi hermana lo dejó caer en 1997. Escondía cosas ahí para ti, dijo. Tenías 4 años. Tu madre te tenía en alguna lista. Nada de azúcar después de las 4. Así que ponía 2 de las galletas de mantequilla ahí y lo volvía a colocar. Y tu mano cabía en la boca de ese tarro. Sonrió a la encimera, no a mí. La de tu madre nunca cupo. Solía salir con las manos vacías justo delante de mí. Recuerdo el gallo. ¿Recuerdas las galletas de mantequilla? Recuerdo que estabas de pie en el fregadero de espaldas a nosotras para no tener que verme hacerlo. Así es. Sacó una silla y se sentó, más pesadamente que antes. Ese es todo el truco con un tarro. No le das nada a un niño. Lo pones donde va su mano y luego miras a otro lado. Me quedé allí sosteniéndolo y dije lo que llevaba dentro desde la noche anterior porque me había dado cuenta de que no se iría por sí solo. Abuela, si esto sale mal, no solo vendrán a por ti. El esmalte estaba frío bajo mis manos, y mis palmas se habían vuelto a humedecer, así que el tarro parecía estar sudando. Escribirán mi nombre en ello, en un expediente, y no lo recuperaré. No en mi línea de trabajo. No hay una versión de mí a los 50 donde esa frase no esté en un archivo en alguna parte. Sé exactamente lo que escribirán, dijo. Lo he escrito yo misma sobre gente mejor que ella. No cogió el tarro. Me miró a la cara y luego asintió a mis manos. Ábrelo. No había galletas dentro. Dentro había un talón de extracto doblado en cuartos y una tarjeta bancaria con una esquina de cinta de carrocero. Abril, dijo Eleanor. Tu madre estaba justo donde estás tú, y se me escapó que tenía una cuenta antigua en algún lugar de la cooperativa de crédito y no recordaba cuánto quedaba en ella. Se sentó. Luego puse la tarjeta en el cajón de la cocina debajo de los menús para llevar y me olvidé de ella en voz alta 2 veces delante de ella. Asintió a la tarjeta en mi mano. Los pines están en esa tira de cinta en la parte de atrás. La gente mayor hace eso. Contaba con que ella supiera que lo hacemos. Desdoblé el talón.
23 reintegros. $9.200. Ninguno de ellos por encima de 500. Y el mismo cajero. Cada línea. Mismo ID de terminal, mismo prefijo de 4 dígitos 23 veces a lo largo de 8 meses. Sostuve ese trozo de papel por 2 esquinas. De la manera en que sostienes algo con filo. ¿Qué cajero? Me leyó la dirección de la parte superior del talón sin buscar nada. Número de la calle y calle transversal. De la manera en que leerías tu propio número de teléfono. Conocía la manzana. Hay un Stop y Shop, un sitio de uñas y un gimnasio con un toldo verde donde mi madre ha sido miembro desde la boda de mi hermana. Ese talón no era una acusación. Nadie acusó a nadie de nada. Era una dirección 23 veces. 23 veces. Nunca más de 500. Nunca volvió a decir la dirección en voz alta después de esa mañana. Y no tuvo que hacerlo porque 2 días después estábamos sentados en una oficina donde un hombre leyó una copia del mismo talón. David Shen tenía una oficina en una esquina sobre una panadería en West Hartford Center con 2 sillas para clientes. Una de ellas desgastada y oscura en los brazos. Defensa de seguros durante 30 años, me dijo, y luego derecho de la tercera edad y fideicomisos los últimos 10, principalmente para gente que ya conocía. Él y mi abuela habían estado en lados opuestos de un caso de incendio provocado en Bridgeport en 1988 y eran amigos desde entonces. No dio un discurso. Deslizó papeles sobre el escritorio en orden, una hoja a la vez, y estableció una fecha con cada uno. Poder notarial. Lo firmó el 21 de noviembre en su cocina porque tu madre le dijo que era para la farmacia. No era para la farmacia. Era general y duradero. Siguiente hoja. Revocado 5 días después. Notariado en esta oficina. Testigos en el pasillo. Siguiente. Notificación de revocación. Correo certificado. Enviado el 1 de diciembre. Giró la última para que me mirara. Una tarjeta verde. 3x5 con una firma en el reverso. Firmado de recibido en su oficina el día 3. Así que después del 3. Después del 3, dijo David, cualquier cosa que firme en nombre de tu abuela, la firma sabiéndolo. Me quedé pensando en eso. Luego le pregunté lo que no había podido preguntarle a ella. ¿Por qué mantenerme al margen? Podría haber ayudado en abril. David se quitó las gafas. Porque si lo hubieras sabido en abril, dijo, entonces cada llamada telefónica del domingo se convierte en entrenamiento. Cada visita se convierte en acceso. Esa es la frase exacta en la petición que presentarán. Y tu nombre va en medio de ella. Se volvió a poner las gafas. Te mantuvo limpia, Abigail. Le costó todo el año y lo hizo a propósito. Luego, a la carpeta, no a mí. Arthur se sentó en esa silla y habló de ti, ¿sabes? Te llamó, la que comprueba. Llegué hasta la puerta con el abrigo puesto antes de darme la vuelta. Abuela, estaba yo en el guión. Levantó la vista de su bolso. Tú eres la parte de la que no estaba segura, dijo. No puedes tenderle una trampa a la persona que necesitas. David tenía una línea más en su calendario para nosotras esa semana, y no era una fecha de juicio. Decía, mudanza, el 26. Así que el día después de Navidad, subí sus cajas por un tramo de escaleras a un apartamento con techos más bajos y mucha mejor luz. Y mientras yo desmontaba el cartón, ella se quedó en medio de su nueva cocina y me contó el resto, como si leyera una lista de la compra. La casa se cerró el día 18, nunca salió al mercado. David me encontró un comprador que paga en efectivo y no hace preguntas. Y acepté menos de lo que podría haber conseguido para mantenerlo en secreto. Y ella nunca se dio cuenta de nada. Dejó de venir después de Acción de Gracias. Una vez que tuvo lo que necesitaba, no me necesitó. Vendí esta casa en el único mes que mi hija finalmente dejó de vigilar. Abrió un armario, lo cerró. Tenía derecho a quedarme hasta hoy. Eso está en los papeles y en las cerraduras. Problema del nuevo dueño. Tiene a un hombre que viene. Me miró.
El cartel se pone cuando su agente lo pone. Pedí una cosa en todo ese cierre, cariño. No antes del 26. Puse la fotografía de Artur antes de guardar un solo plato. No me lo pidió. Simplemente fue lo primero que colgué en el clavo que ya estaba en la pared de quienquiera que viviera allí antes. Luego me cogió la mano, puso una llave en ella y cerró mis dedos sobre ella con las dos suyas. Esta puerta no se te vuelve a cambiar la cerradura. No le di las gracias. Me quedé en una cocina extraña sosteniendo una llave con sus manos todavía alrededor de las mías y la garganta cerrada. Y me di la vuelta y empecé a desempaquetar tazas para que no tuviera que mirarme. Dos de ellas subieron al nuevo estante, una al lado de la otra, ninguna boca abajo. Esta puerta no se te vuelve a cambiar la cerradura. El cartel se puso el 27 y lo sé porque mi hermana lo fotografió el día 2. Yo estaba en el apartamento de Eleanor. Toda la bienvenida ocurrió en mi teléfono. Jessica envió la foto a las 10:41 de la mañana. El letrero de vendido torcido en el poste, la nieve acumulada en las letras. El coche de mis padres a medio entrar en la entrada con ambas puertas abiertas. Luego el teléfono empezó a sonar y no paró. 14 mensajes de voz en 2 horas. El número 9 es el que todavía tengo. Sé que fuiste tú, Abigail. Tú hiciste esto. Ella no sabe usar un microondas y tú la tienes vendiendo una casa. Tú le enseñaste a hacer esto. Eso es lo que haces todo el día. Te sientas ahí y destrozas a la gente. Vas a perder tu trabajo por esto. Quiero que pienses en eso. Escuché los 14. Me senté erguida en esa mesa y escuché cada uno de ellos de principio a fin y entre el 9º y el 10º puse el teléfono boca abajo sobre la madera durante aproximadamente 1 minuto. Luego lo volví a poner boca arriba y seguí. El 14º mensaje de voz era solo respiración. Esa respiración todavía estaba en mi oído a las 4 de esa tarde cuando David puso el teléfono de su escritorio en altavoz y lo colocó en medio del secante porque mi madre finalmente había llamado al número pegado en la puerta principal. Había 3 voces en esa habitación y solo 2 de ellas estaban en ella. David fue el primero, tan plano como un horario de tren. Ya lo había redactado. Devolver $17.600, $8.400 en honorarios de gestión, $9.200 de la cuenta de la cooperativa de crédito. Retirar toda reclamación sobre la casa. Firmar un breve reconocimiento sobre la carta certificada. A cambio, nada va a los servicios de protección de adultos y nada va a la División de Protección al Consumidor del Estado, que es donde una licencia de bienes raíces vive o muere. Quiero ser justo con él. Esa era una puerta real y la mantuvo abierta honestamente. No la preparó para que fallara. Leyó toda la oferta 2 veces lentamente y luego le preguntó si quería que se la enviara por escrito para que pudiera mostrársela a un abogado propio. No necesito un abogado para hablar con mi madre, dijo ella. No estás hablando con tu madre. Estás hablando conmigo. Ponla al teléfono. No, pon a mi madre al teléfono, David. Está aquí mismo, dijo David. Y no va a hablar contigo. Y esa es su decisión y no la mía. A través del altavoz, se oyó un sonido como el de una silla moviéndose. Tiene hasta el 12 de enero, dijo David, y escribió la fecha en el margen. Y observé la cara de mi abuela cuando lo escribió y comprendí que ella había elegido el 12. El mismo día que el sendero del jardín y el folleto rodeado con un círculo. A través del altavoz, mi madre dijo, el 12 de enero, y su voz subió en la última palabra, un intervalo que no pertenece a esa frase. Oigo voces para ganarme la vida. Las oigo en entrevistas cuando el dinero ya no está y la persona está haciendo cálculos mientras habla. Esa no era la voz de una mujer que acaba de perder una casa. Pasaron 2 días sin respuesta, y en la noche del día 5, mi abuela se sentó frente a mí en su nueva mesa. Giró su chocolate un círculo completo sin beberlo y me dijo cómo termina. No aceptará el dinero. Son 176 y se va libre. No lo aceptará. Abuela, eso es todo el asunto. Nadie toca su licencia. Nadie la toca. Necesita más que eso. Eleanor dejó la taza. 176 no arregla lo que tiene.
Sea lo que sea, miró por la ventana. Su razón, se la dirá a sí misma. Y si viene a por nosotras, que venga. Volvió a girar la taza. Cuando ataque, cariño, no corrijas nada. No arregles ni una palabra. Abuela, eso no es una respuesta. Es la única instrucción que tengo para ti. Levantó la taza y la volvió a bajar sin beber. Todo lo demás en esto lo construí yo. Esa parte no la puedo construir. Esa parte tiene que hacerla ella. ¿Por qué iba a arreglarlo? ¿Por qué querrás hacerlo? Se levantó y enjuagó su taza y lo dijo de espaldas a mí. Lo escribe maravillosamente. Déjala que lo escriba. Mi teléfono se iluminó boca arriba en la mesa entre nosotras. El nombre de papá en la pantalla. Papá nunca había llamado primero. No dije hola. Dijo, te voy a enviar algo. Y una fotografía llegó mientras él todavía respiraba en el teléfono. Era un aviso de ajuste de tarifa de un prestamista, fotografiado en una encimera de cocina en ángulo, y el nombre del prestatario no era el suyo. Esa carta fue a su oficina, dijo David Miller. No pregunté. Luego colgó. Abrí mi portátil y esta es la parte donde 37 años de ser la que comprueba valen la pena. El apartamento de mi hermana en Miswamikut se vendió hace 3 años y todos en esa acción de gracias dijeron que Jessica compró una casa en la playa. Jessica no compró una casa en la playa. Jessica calificó para una casa en la playa porque nuestra madre firmó junto a ella. Y ese préstamo tenía una fecha de ajuste. Y la fecha de ajuste era el 1 de marzo. Y el número en el aviso añadía unos $2.300 al mes a un hogar que ya andaba corto. Luego repasé los extractos en mi cabeza. Los 700 al mes empezaron en diciembre del año anterior. Los ingresos por comisiones en este mercado bajan en otoño y aterrizan en diciembre. Empezó a coger 700 el primer mes que el dinero no alcanzó y la última pieza fue algo que Jessica dijo en acción de gracias sin saber que lo estaba diciendo, sobre que mamá ya tenía la casa de la abuela en el sistema, 780 solo para ver. 3 movimientos de aritmética en una mesa de cocina y toda la etiqueta se despegó. Había pasado 9 días pensando en mi madre como una mujer con un plan a largo plazo. Nunca tuvo un plan a largo plazo. Tenía una fecha en una hipoteca. Mi antebrazo tenía una línea roja por el borde de la mesa. No sé cuánto tiempo había estado apoyada en él. Mi madre no la estaba cazando. Mi madre se estaba ahogando y cogió un cuchillo. Dime qué haces sentado donde yo estaba. Coger el teléfono y presionarla para que acepte el dinero o dejar que llegue el día 12. Una palabra es suficiente. Dejó que llegara el 12. El 9 de enero, mi madre presentó una solicitud de representación involuntaria en el Tribunal de Sucesiones y pidió al tribunal que nombrara a su propio evaluador utilizando 17 pruebas como base para una audiencia de emergencia. Archivar primero, médico después. Ese papel, si un juez lo firma, le permite a tu hija decidir todo por ti. ¿Dónde duermes? ¿Qué firmas? ¿Quién entra en la habitación? Hubo una segunda presentación. Esa tenía mi nombre. Aisló a la anciana. Restringió el acceso a la familia. Historial de acusar falsamente a miembros de la familia. 2015. Imprimí ambas en una copistería en Park Road porque necesitaba sostener la cosa que me estaba golpeando. No puedes leer una presentación sobre ti mismo en una pantalla. Se desliza. Luego hice lo único que he sabido hacer con un conflicto, que es anticiparme. Escribí la revelación a cumplimiento yo misma esa tarde antes de que nadie en mi banco hubiera oído la voz de mi madre y puse cada línea en ella, la relación, la presentación, la cuenta, la recusación. Le di a enviar a las 4:12 y me quedé allí con la mano todavía en el ratón. 17 pruebas. ¿Desde cuándo las había estado coleccionando? David trajo las copias al apartamento de Eleanor la noche siguiente y las puso delante de mí sin decir una palabra porque mis manos se mantenían limpias y leer no es tocar. 3 de nosotras en esa mesa. 17 pruebas desplegadas a la izquierda. El cuaderno de composición azul abierto a la derecha. Prueba 4, dijo David. Vídeo sin fecha, cocina. La sujeto no puede identificar el mes.
Eleanor puso el dedo en una línea. 12 de mayo. Le dije que era agosto. Presente K. Prueba 7. Nota, escrita a mano por la solicitante. La sujeto llamó a la solicitante por el nombre de su hermana 2 veces. 9 de junio. Su dedo se movió. 2 veces porque una parece cansancio. Presente K. Revisaron las 17 así. David leía la prueba. Mi abuela leía la línea que había escrito el día que la representó. Y yo ponía una marca de verificación en un bloc de notas y después de la cuarta mis manos hacían el trabajo y mi cabeza estaba en algún lugar por encima de la mesa, mirándolo todo. Mi madre estaba presentando el guión de mi abuela. Cada síntoma en esa petición existía porque Eleanor Vance eligió un martes y lo representó delante de ella y mi madre había ido y había hecho que cada uno fuera notarizado con su propia firma. Y finalmente entendí la Nochebuena. Una mujer que no puede quedarse sola necesita una cuidadora. Y la cuidadora que puedes prescindir es la que nadie en la mesa confía. Me dejó en esa casa durante 9 días porque creía en su propio archivo, en sus pruebas. No quedaba nada para mí por encontrar. Solo una mujer que no podía recordar un mes. No vigilas una puerta cuando estás seguro de que la habitación está vacía. Y las 4 tarjetas de citas en la cartera se convirtieron en lo que siempre habían sido, 4 evaluaciones trimestrales en fila esperando exactamente en el lugar donde un tribunal de sucesiones pide los registros médicos. Lo diré claramente porque lo sentí claramente. Lo que surgió en mí fue alivio y era frío y no me gustó lo frío que era. Se sintió como ver un coche atravesar una barandilla que ya sabías que estaba oxidada. David dijo que no corregimos nada. Eleanor cerró el libro primero y lo cerró antes de que nadie dijera Pascua porque la prueba 11 era el vídeo de Pascua y ninguno de nosotros dijo una palabra mientras se reproducía. 17 pruebas, 17 líneas que coincidían con el día. Tenía el libro cerrado y de vuelta en su bolso antes de que yo terminara de apilar las pruebas. Y por la mañana había 2 trozos de papel pegados a su refrigerador, uno al lado del otro, bajo el mismo imán. Uno era de la audiencia judicial del día 21. El otro era una captura de pantalla del texto grupal de mi madre a toda la familia, reunión el 14 a las 2 en la sala de conferencias de su correduría porque así se mantiene privado y profesional. Había invitado a Robert Davis, su gerente de corredores, para que todos pudieran escuchar de alguien que trabaja con ella que es una persona de buena reputación. Eleanor lo leyó 2 veces y presionó la esquina del papel con el pulgar. Ella eligió el campo, dijo. Luego, todavía de cara al refrigerador, todavía alisando el papel. Cuando sea tu turno en esa habitación, no les digas nada. ¿Qué hago? Pregunta. Se dio la vuelta. La gente culpable se responde a sí misma. No cuentes. Pregunta. La gente culpable se responde a sí misma. 5 días entre ese imán y esa sala de conferencias, y los pasé siendo la villana de una historia que no podía responder. Mi teléfono se llenó. Un primo que no había visto desde el funeral de Arthur quería saber cómo podía hacerle esto a mi propia madre. Mi tía Joan voló desde Fort Myers el día 8 para salvar a la abuela, lo que significó 3 días en casa de mis padres y 2 mensajes para mí. Ambos de una línea. Mi tía Patricia envió algo largo a medianoche y en medio decía esto: firmé una declaración jurada para tu madre. Dijo que era para proteger a mamá. El banco no dijo nada en absoluto. Lo cual es más ruidoso. No respondía nada. Ni un solo mensaje. He escrito 100 memorandos de remisión en mi vida y sé exactamente lo que le pasa a la persona que se explica demasiado pronto. Cada frase que ofrece se convierte en una frase que otra persona puede sostener más tarde en una habitación diferente con una luz peor. Así que abrí un documento en blanco y escribí mi propia vida en él de la misma manera que escribo un caso. 2015 expediente marcado 30.000 abril Pascua sin acceso programación controlada por CAT domingos solo 9 de enero del 52 presentación demandada nombrada el cursor se detuvo en 2015 durante mucho tiempo 10 años es suficiente para que dejes de llamar a algo una acusación y empieces a llamarlo tú. Personalidad. Luego llegó el domingo y a las 4 de la tarde sonó mi teléfono. Y era mi abuela llamándome desde una silla a 3 metros de distancia con sus gafas de leer en la cabeza. Abuela, te estoy viendo.
Así que cuenta, dijo. Así que lo hicimos, 22 minutos al teléfono mirándonos a través de su propia mesa. Y me contó sobre la mujer del final del pasillo que roba la silla buena. Y yo le conté sobre un analista de reclamaciones en el trabajo que dice supuestamente. Y ninguna de las dos mencionó el día 14. Cuando colgó, sacó un lápiz del cajón, abrió la contraportada del cuaderno de composición y dibujó una pequeña marca en el interior del lomo. Luego volvió a guardar el lápiz y me preguntó si quería huevos. Cada domingo, cuenta, incluido este. 2 noches antes de la reunión, todavía estaba despierta a la 1 de la madrugada y escribí esto: no entres ahí el día 14 con esas 17 pruebas. Retíralas, por favor. Luego me senté en el borde de mi cama con el pulgar en la tecla y lo borré letra por letra hacia atrás y vi el nombre de mi madre volver a ser solo un nombre en una lista porque esto es lo que eran esos dos caminos. Advertirla y quemo el caso de la única persona en mi familia que alguna vez me ha elegido y ella pierde su casa y el registro de su propia mente en la misma semana. No decir nada y me paro en una habitación y veo a mi madre ahorcarse con una cuerda que ella misma trenzó delante de mí. Encontré un tercer camino y tenía 2 pulgadas de ancho. Llamé a mi padre a las 2:20 y contestó al primer timbre como un hombre que tampoco dormía. Dile a mamá que lea lo que presentó. Respiró. Colgué primero. Dile a mamá que lea lo que presentó. Papá solo respiró. No volví a llamar. Y en la noche del 13, mi abuela repasó todo una vez más en su mesa como una mujer repasando una ruta de conducción. David habla primero. ¿Todo? No dices nada hasta que alguien te haga una pregunta. Y si me ataca a mí, entonces Patricia te preguntará, o Robert lo hará. Alineó la sal y la pimienta. Si pone ese vídeo, déjalo correr hasta el final. Nadie se acerca y lo apaga. ¿Me oyes? ¿Por qué? Porque una habitación solo puede ver a una mujer hacer eso durante un tiempo determinado. ¿Y tú? ¿Qué haces mientras se reproduce? Nada. Movió la pimienta 1 pulgada. Me siento allí y dejo que me miren. Llevan 1 año mirándome a través de ella. Que lo hagan con sus propios ojos por una vez. Lo repasó de nuevo después de eso. Como la gente hace la noche anterior, donde se sienta David, donde se sienta Patricia, no aceptes el café. No te disculpes con nadie en esa mesa por nada. Luego dejó de alinear cosas. 10 meses, dijo. La parte más difícil no fue olvidar cosas. Cualquiera puede olvidar cosas. Practicas en el espejo y luego lo haces lento. Me he equivocado, luego mal, luego te ríes de ti misma para que pase más fácil. Esperé. La parte más difícil fueron los domingos. Se levantó, llevó su taza al fregadero y la lavó. Y la lavó el tiempo suficiente para que la frase no pudiera hacerse más grande. Y me senté allí y dejé que se quedara. Del tamaño que ella la había hecho. El agua corriendo, su espalda, un paño de cocina dando vueltas dentro de una taza que ya estaba limpia. Nos dimos las buenas noches y las 2 puertas de los dormitorios se cerraron al mismo tiempo. Si pone el vídeo, déjalo correr. La sala de conferencias estaba en el 2º piso, sobre una sucursal bancaria, y lo primero que veías al entrar era el tablero de agentes en la pared. Fotografías en 2 filas. Números de producción al lado. La foto de mi madre, la segunda desde la izquierda. Vasos de papel con el logo de la correduría. Café de una máquina. 11 sillas y 9 de nosotros. Catherine Miller lo dirigía. Pelo arreglado, blazer. Un bloc de notas cuadrado delante de ella y la voz que usa en las citas de captación. Cálida, sin prisas, terriblemente razonable. Mi tía Patricia a su derecha, mi tía Joan al lado de Patricia, todavía con el abrigo puesto. Mi padre al final, sentado a 1/3 de su silla. David había enviado copia de su carta de diciembre a la correduría, razón por la cual Robert Davis estaba en la sala. Mi madre accedió a que estuviera allí. Quería un testigo con un título y lo presentó 2 veces. Robert me conoce desde hace 9 años, dijo. Robert, diles cómo es mi expediente. Catherine, estoy aquí para escuchar, dijo Robert y tomó la silla del otro extremo.
Recuerdo dónde se sentó cada persona porque toda la tarde está en la disposición de los asientos. Mi madre a la cabeza con el portátil, Eleanor en la otra cabeza frente a ella, lo cual eligió al entrar. David a la derecha de Eleanor con una carpeta que aún no había abierto. Yo, 2 sillas más abajo. Patricia y Joan agrupadas al lado de mi madre como si les hubieran dicho dónde ir. Mi padre en la esquina de su silla y Robert Davis solo al final, más cerca de la puerta que de nadie. Quiero que todos entiendan que esto no es legal, dijo mi madre. Esto es familia. Le estoy pidiendo a mi madre que nos deje cuidarla. Eleanor se sentó frente a ella con las manos cruzadas sobre la mesa y no parpadeó ni respondió. Luego mi madre giró el portátil y puso el vídeo. 60 segundos de mi abuela en su propia cocina siendo preguntada qué mes era y equivocándose 2 veces y riéndose la segunda vez. El altavoz de ese portátil era débil y hacía que su voz sonara débil y nadie en esa habitación se movió y se reprodujo hasta el final. Robert Davis dejó su bolígrafo mientras el vídeo todavía se estaba reproduciendo. David esperó hasta que la pantalla se puso negra. Luego abrió su carpeta y deslizó 3 hojas al centro de la mesa, una a la vez, en orden de fecha. Recibo de correo certificado. Notificación de revocación de poder notarial. Firmado de recibido en esta oficina el 3 de diciembre. Puso una tarjeta verde encima de la hoja. Esa es su firma en el reverso. Escritura de garantía. La casa se vendió el 18. Eleanor Vance era la propietaria absoluta, y la vendió ella misma, y cada página de ese cierre es legal. Deslizó la tercera y dejó los dedos sobre ella. Contrato de captación, 19 de diciembre, firmado por Catherine Miller como apoderada con una copia del poder notarial adjunta. Levantó la vista. 16 días después de que firmara la carta que le decía que era nulo. El abogado de mi madre dijo la palabra trampa. David no levantó la voz ni un solo tono. Dejó una tarjeta bancaria en un cajón de su propia cocina, dijo. Nadie estaba obligado a cogerla. Al final de la mesa, Robert Davis giró su silla unos 15 grados, alejándose de su cliente hacia los papeles. Fue el movimiento más pequeño que nadie hizo en esa habitación, y cada persona lo vio. Esa tarjeta verde era más pequeña que mi mano. Pesaba más que 17 pruebas. Mi madre miró esa tarjeta verde y miró alrededor de la mesa buscando un lugar donde ponerla y no había ninguno. Así que, vino a por mí. La voz cálida se fue. Lo que salió fue plano y rápido. Es ella. Ha sido ella desde abril. Se dedica a esto. Se sienta en un ordenador y destroza la vida de la gente. Y entró en esa casa y ella. ¿Catherine? Patricia puso la mano plana sobre la mesa. Deja que responda. Nadie en mi familia había dicho nunca esa frase sobre mí. Ni una vez en 37 años en ninguna habitación sobre nada. Me levanté. No tenía una carpeta. No tenía un discurso. Durante 10 años, había estado construyendo el discurso, todo, cada versión. En coches y en duchas y despierta en la cama. Todo sobre mí, lo que había querido decir en 2015, lo que me habían hecho en esa mesa, cuánto tiempo lo había llevado. Tenía todo eso en la boca y no valía nada en esa habitación. Y lo sabía porque la noche anterior una anciana había lavado una taza en su fregadero y me había dicho lo único que funciona. No les cuentes, pregunta. ¿En qué fecha firmaste la carta certificada, mamá? No. Esas van a la oficina. Hay una chica en la recepción. Ella firma todo. Tengo 40 piezas de correo al día cuyo nombre está en el reverso del recibo. Eso no significa que lo lea. Lees cada. El 19 de diciembre, dije, ¿qué firmaste? Dijo, un contrato de captación. Lo dijo rápido porque era la respuesta razonable y es muy buena en la respuesta razonable. Y luego se oyó a sí misma decirlo en voz alta en una habitación con una tarjeta verde, boca arriba sobre la mesa, y su mano se levantó de su bloc de notas y se detuvo en el aire a unas 4 pulgadas por encima de él. Nadie la ayudó. Mi padre miraba la madera. Joan se había dado la vuelta por completo en su silla para mirar a Patricia.
Robert Davis tenía los brazos cruzados y los ojos en la tercera hoja. Abrí mi bolso y saqué una hoja de papel. Deslicé el papel sobre la mesa. 23 líneas, $9.200, una dirección. Una y otra vez. Este cajero automático está al otro lado de la calle de tu gimnasio. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Mi madre miró el papel. No lo cogió. Esa es su cuenta. Me dio esa tarjeta. Estaba en un cajón. Me la dio. 23 veces. David colocó 4 hojas en fila junto a las 17 pruebas. Finales de marzo, finales de junio, finales de septiembre, mediados de diciembre. 17 pruebas dicen que no es competente, dije. ¿Qué año, Catherine? Abrió la boca. No salió ningún año. Esta casa me lo debía. Estaba de pie cuando lo gritó. Su gerente de corredores estaba a 1,5 metros de distancia. 9 años hice todo. 9 años. Y ella se sentó en esa cocina con su. Mi abuela habló una vez, en voz baja, como se deja una taza. Recuerdo muchas cosas, Catherine. Desde marzo. No me moví. Eleanor no se movió. Nadie en esa habitación se levantó para ir hacia ella. La persona que se derrumbó en esa habitación no fue la de 78 años. Su abogado pidió la habitación. Se tomaron 20 minutos y la solicitud fue retirada antes de que llegara el día 21. Robert Davis hizo su llamada telefónica de pie en el pasillo, de espaldas al cristal. Estuvo allí 11 minutos. Lo sé porque yo también estaba en el pasillo. Y conté. ¿Cómo cuentas las cosas cuando tus manos todavía no parecen tuyas? En una semana, los listados de mi madre pasaron a otro agente de la oficina. Nadie lo anunció. 4 casas con su fotografía un martes y la fotografía de otra persona un viernes. Y así es como una licencia deja de generar ingresos silenciosamente mientras permanece perfectamente válida. Mi hermana me envió una captura de pantalla del sitio web de la correduría con 3 puntos y nada más. Y todavía no sé qué quería que dijera. Mi tía Patricia me alcanzó en el aparcamiento. Tenía las llaves en la mano y estaba llorando y sin hacer nada al respecto. Firmé una declaración jurada para tu madre. Sostenía las llaves con ambas manos. Muéstrame cómo retirarla. Le dije que llamara a David por la mañana y lo hizo. Y en la carpeta que David me devolvió antes de irse, grapada a la tercera evaluación trimestral, había una línea escrita a mano por el propio médico debajo del resumen: la paciente es excepcionalmente lúcida. Confidencialidad a petición de la paciente. Había estado sentada en esa oficina en junio, sola, pagándolo de su propio bolsillo, pidiéndole a un neurólogo que escribiera que estaba bien y que luego lo mantuviera en secreto. Al salir, pasé por la sala de conferencias. La puerta estaba abierta a unos 10 centímetros. Mi madre estaba sentada sola al final de esa larga mesa con 17 pruebas delante de ella, cuadrándolas, y sus hombros habían bajado quizás 1 pulgada. No entré, no para castigarla. Simplemente no entré. En la carpeta que me devolvió, la página con cinta amarilla seguía sellada. Esa carpeta estuvo en el maletero de mi coche durante una semana mientras el papeleo se cerraba solo. Una pieza a la vez, como lo hace el papeleo cuando nadie está peleando más. La solicitud fue retirada. El 12 de enero pasó y nadie vino a la puerta de Eleanor con un folleto de un sendero de jardín. Llegó una carta confirmando que $17.600 serían devueltos en un plazo de 60 días y con ella un breve reconocimiento, que es todo lo que un abogado permitirá que un cliente firme, de que recibió la notificación de revocación el 3 de diciembre y usó el poder notarial después de esa fecha. La presentación con mi nombre también fue retirada, y eso tardó una semana más. Y en esa semana, hice mi trabajo con una nota en mi expediente y no lo mencioné ni una sola vez a nadie en el trabajo. Cumplimiento cerró el asunto con una frase seca. Sin hallazgos. Leí esa frase unas 9 veces. 2 palabras. Es lo menos emocional que nadie ha escrito sobre mí. Y es la única frase de toda esta historia que he impreso y guardado. Todos los números permanecieron bloqueados.
Mi abuela no desbloqueó a nadie y tampoco lo anunció. No hubo discurso al respecto. Ninguna línea trazada en voz alta delante de testigos. Simplemente nunca volvió a abrir esa lista. Y una persona que ha sido bloqueada durante 6 semanas finalmente entiende lo mismo que una persona que ha sido gritada entiende, excepto que más silenciosamente y sin la satisfacción de haber sido gritada. Mi padre empezó a llamar los jueves. Comienza con el tiempo en Hartford cada vez. Se supone que van a caer 10 centímetros el domingo. Eso he oído. ¿Tu abuela necesita algo? ¿Lo tiene todo? De acuerdo. Pausa. De acuerdo. Mantengo mis respuestas cortas. Nunca he colgado primero desde esa noche de enero. Todos los números siguen bloqueados excepto uno que nunca bloqueó. El segundo domingo de febrero, sirvió 2 chocolates a las 8. Y le hice la pregunta que había sacado de la oficina de David Chen. Esos 10 meses, la taza estaba demasiado caliente para sostenerla y la sostuve. ¿Cuál era mi papel en el plan? No respondió. Había esperado 9 días y luego 5 semanas para preguntar eso. Y quiero ser honesta sobre lo que temía. No que me hubiera usado. Usada habría sido soportable. Tenía miedo de que me dijera que era una buena testigo. Que había mirado a su propia familia, había elegido a la que tenía las manos limpias y la certificación, y me había puesto en esa casa en Nochebuena por la misma razón que pones una cámara en una pared. Puso las manos sobre la mesa, se levantó y fue a la estantería donde está la fotografía de Arthur y volvió con el cuaderno de composición. Lo dejó entre las 2 tazas. Luego lo giró hacia la página sellada y despegó la cinta amarilla ella misma, lentamente desde la esquina. Y el sonido de esa cinta despegándose del papel duró más que cualquier otra cosa en toda esta historia. Giró el libro y me lo empujó sobre la madera. Léelo, dijo. La página se abrió. El nombre de mi madre no estaba en ella. Estaba fechada el 20 de abril con esa letra arrastrada y practicada, y tenía 4 líneas. El día más difícil hasta ahora. La chica lloró en su coche durante 40 minutos. Estuve al lado del coche durante 2. Casi dejo caer el personaje. Si alguna vez lo dejo caer, que sea por ella. Estaba allí. Estaba de pie a un brazo de distancia de mi ventana, al otro lado del cristal, en la entrada, durante 2 minutos en abril mientras yo me sentaba con las manos en un volante frío y pensaba que era la última persona que quedaba que la recordaba. Fui a la parte de atrás del libro. Dentro del lomo, a lápiz, había marcas en grupos de 5 y las conté 2 veces porque mis manos estaban haciendo esa cosa. 52. Debajo de la última había escrito una línea. La única que me habla a mí y no de mí. Quiero decir claramente lo que fue eso porque había esperado 1 año para ello. Fue que me devolvieran algo que ya había enterrado. Puse mi mano plana sobre la página y la dejé allí. Y ella puso su mano sobre el dorso de la mía, y ninguna de las dos dijo una palabra durante un rato. El chocolate se enfrió en la mesa entre nosotras. Afuera, alguien estaba rascando un parabrisas en el aparcamiento, y el sonido simplemente continuaba. Nunca me olvidó. Me contó semana a semana. Su mano todavía estaba sobre la mía cuando asintió hacia el estante detrás de mí. El tarro de las galletas estaba en el segundo estante de su nueva cocina. Cerámica color crema, gallo marrón, desconchado en la tapa desde 1997. Estaba lleno. Mete la mano, dijo. Tu mano todavía cabe. Si alguna vez hubo un tarro en la cocina de alguien que siempre tuvo una porción para ti, dime de quién era esa cocina y suscríbete si quieres quedarte por las que son como ella. Ese tarro ha sido 3 cosas en mi vida. Fue donde una mujer escondió galletas de mantequilla de una lista. Luego fue una trampa con una tarjeta bancaria dentro, sentada en un estante mientras mi madre pasaba por delante durante 8 meses. Y ahora es lo que siempre fue debajo de esas 2 cosas, que es un lugar en esa casa donde hay una porción reservada para mí, ya sea que aparezca para ganármela o no. Metí la mano. Mi mano cabía. El borde rozó el interior de mi muñeca como cuando tenía 4 años. Sirvió el segundo chocolate en la taza de Arthur y puso los villancicos a bajo volumen y era febrero. Abuela, es día 8.
La música de Navidad fuera de temporada, dijo. No significa que haya dejado de ser verdad. Tengo mi propia llave de esa puerta. Tengo una taza en ese estante que nadie pone boca abajo. Hay 52 marcas de lápiz en la parte de atrás de un cuaderno de composición con mis domingos en ellas, y nunca tuve que pedir ni una sola. Me senté frente a ella y me empujó mi taza y se lo dijo a la ventana en lugar de a mí. De la manera en que dices algo que ha sido verdad durante mucho tiempo. Tu lugar nunca fue algo que tuvieras que ganar. Solo estaba esperando a que lo creyeras.